Bueno, mientras colocan la presentación, les doy a todos ustedes un agradecimiento por haber asistido, a SNAI por invitarme a participar en este evento, y espero pues que la charla cumpla con todas sus expectativas. Entonces, mi charla se llama El laboratorio clínico y la vitamina D, un panorama general. Se van a abordar los siguientes ítems. Primero, haremos una introducción al tema, porque hay que conocer qué es la vitamina D, cómo se produce, etc. Luego vamos a hablar de las implicaciones clínicas. Seguiremos con la parte central de la charla, que es la valoración por el laboratorio. Luego hablaremos de lo que es la técnica McLuhan, que es la que utiliza SNAI, y terminaremos revisando algunas declaraciones de consensos sobre lo que es la parte del laboratorio relacionado con vitamina D. Entonces comencemos con la introducción. El término vitamina D se aplica no solamente a un compuesto, sino que se aplica a un grupo de compuestos que son los 9-10 ecoesteroides, son moléculas liposolubles, solubles en lípidos, cuyos metabolitos activos son capaces de unirse en todos al receptor intracelular de la vitamina D, que es el PUMB-DR. Existen dos formas principales de vitamina D: la vitamina D3, que es esta, o colecalciferol, que es producida por los animales, incluyendo pues el humano, y el ergocalciferol, que es el producido por la irradiación solar sobre las plantas y los hongos. Hay una pregunta que muchos se hacen, y ¿es vitamina o es hormona? Entonces, si lo veo desde el punto de vista de que se puede ingerir en la dieta, de que circula a concentraciones bajas y de que se necesita para actividades fisiológicas, es una vitamina. Pero si yo miro que se sintetiza en un órgano, actúa en órganos diferentes, que son los órganos blancos, a través de receptores, es una hormona. Entonces lo que se dice ahora es que es una hormona disfrazada de vitamina. Por lo tanto, ya estamos hablando de lo que es el sistema endocrino de la vitamina D. El 80 a 90% de la vitamina D se obtiene por vía endógena, a partir de la acción de la luz solar sobre la piel. El otro 10 a 20% se puede ingerir en los alimentos ricos en vitamina D, como son los peces, pero los pescados grasos, los lácteos, los huevos. Y la ingesta dietética de referencia recomendada es de 600 a 800 unidades internacionales por día. Para poder entender lo que les voy a hablar de laboratorio, primero tenemos que entender el metabolismo, porque vamos a mirar los analitos que se miden allí. Entonces, la primera vía es la vía endógena. En esta vía, la vitamina D se produce a partir del colesterol. Pero este colesterol lo vamos a obtener a partir del acetil-CoA, que se deriva del catabolismo de los carbohidratos. Es decir, tenemos que tener ingesta de carbohidratos, tenemos que tener colesterol para que haya una producción de vitamina D. El colesterol que está en la piel se transforma en un compuesto que es el 7-dehidrocolesterol o provitamina D3. Este compuesto sufre la acción de las radiaciones ultravioletas, pero no de todas, específicamente la B, que es la que está en el rango de 295 a 300 nanómetros. Esta radiación actúa sobre esta molécula y la transforma en previtamina D3 y finalmente en colecalciferol, que es la famosa vitamina D3. En este momento nos vamos a unir con la otra vía, es la vía exógena. Entonces, yo puedo consumir vitamina D en la dieta. Consumo vitamina D2 y vitamina D3. La que yo consumo en la dieta se absorbe a nivel intestinal, entonces tenemos que tener un buen funcionamiento intestinal. Y es transportada por los kilomicrones en sangre, llega hasta el hígado, y en el hígado aquí nos vamos a unir con esta vía. Entonces aquí de aquí en adelante vamos a hablar de vía común. Pero la vitamina D que se absorbe, que se consume en la dieta, también es transportada al tejido adiposo. El tejido adiposo la capta y se convierte en un almacén de vitamina D, que se puede utilizar en casos en los cuales la vitamina D se baja en sangre. También es transportada al músculo esquelético, pero el músculo esquelético me aporta menos vitamina D al plasma que lo que me lo da el tejido adiposo.
Entonces, tanto la que viene de aquí como la que viene de aquí, vía exógena o vía endógena, las tenemos aquí como colecalciferol, se transportan por una proteína transportadora que es la VDBP, que es la proteína transportadora de vitamina D. Estas llegan al hígado. En el hígado van a sufrir la acción de unas enzimas que son 25 hidroxilasas. Son CYP, o sea, actúan como citocromos. La más activa es esta. ¿Qué hacen ellas? Como son 25 hidroxilasas, le pegan un hidroxilo en posición 25 a esta molécula y la convierte en 25 hidroxivitamina D o calcidiol. El calcidiol es transportado al riñón. En el riñón sufre una segunda hidroxilación por una alfa hidroxilasa, entonces le va a pegar el hidroxilo en posición 1. Ya tenía uno en 25, le pega uno en posición 1. Entonces se convierte en 1,25 de hidroxivitamina D o el famoso calcitriol. El calcitriol es transportado en la sangre en un 85% unido a la proteína transportadora que ya hablamos y en un 15% a la albúmina. Y solo un 0,4% circula libre, que es el que ingresa a las células. Es importante tener en cuenta que las hormonas, cuando tienen proteína transportadora, son inactivas, solamente son activas fisiológicamente cuando se separan de la proteína transportadora. Una vez que esta hormona se une a sus receptores y cumple sus funciones, tiene que ser degradada, todo se degrada. Entonces, esta degradación la hacemos por medio de otra enzima que es la 24-hidroxilasa, que también se sintetiza en el riñón. Entonces, convierte este calcitriol en una molécula, un metabolito inactivo, que es el ácido calcitroico o 24,25 hidroxivitamina D. Este ácido calcitroico se elimina por la orina, parte se reabsorbe en el hígado y es excretado a través de bilis. Entonces aquí ya vamos viendo varios metabolitos importantes. Estamos hablando de colecalciferol o vitamina D3, estamos hablando de calcidiol, estamos hablando de calcitriol y estamos hablando de ácido calcitroico y también de algunas enzimas. Entonces, estas dos moléculas tienen diferencias porque, como vimos en la primera diapositiva, tienen diferencias estructurales. Eso le da diferencias también en sus propiedades físicas y químicas. Vemos aquí el calcidiol o la 25 hidroxivitamina D tiene una vida media más larga, de 2 a 3 semanas, mientras que el calcitriol tiene una vida media más corta, que es de 4 a 6 horas. Además, esta circula en mayores concentraciones, que son de nanogramos por mililitro, mientras esta circula en picogramos por mililitro, cantidades mucho más bajas. Por lo tanto, si yo quiero medir el estado de vitamina D del paciente, debo medir el calcidiol o 25 hidroxivitamina D. ¿Cómo controlamos esto? Tenemos dos formas de control. Una me la da estas moléculas que son lumisterol y taquisterol. Estas también están en la piel. Estas son un sensor de vitamina D. Si yo tomo demasiado el sol, tengo el riesgo de producir demasiada vitamina D, además de un cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen estas moléculas? Lo captan e inmediatamente frenan esta síntesis. Entonces me frenan la síntesis de aquí para adelante. Y tenemos otra que es esta, la 1-alfa hidroxilasa, muy importante, porque ella es la enzima reguladora. Entonces, la PTH tiene que ver mucho con esto. Por eso casi siempre vamos a medir a tiempo con la PTH. ¿Qué es lo que hace la PTH? La PTH me estimula directamente la síntesis de esta enzima. Es la principal. Pero, pues si el calcio y el fósforo bajan, pues PTH sube. Entonces, calcio y fósforo bajo, pues también me estimulan esto. También tenemos otras hormonas como la prolactina, la hormona de crecimiento y las hormonas sexuales que también la pueden estimular, y también el factor de crecimiento insulínico tipo 1 y el TNF alto. Y se puede inhibir en presencia del factor de crecimiento el 23, el fibroblástico 23, o cuando calcio y fósforo suben, porque entonces PTH baja. Ahora, aquí hay algo muy interesante, que es esto. Se han ido descubriendo muchas más funciones de la vitamina D. Lo que pasa es que esta 1-alfa hidroxilasa tiene expresión extrarrenal. Entonces también puede haber síntesis de vitamina D en sitios diferentes al riñón. Entonces, ¿cómo actúa la hormona? La hormona se une a sus receptores, que ya dijimos que son los VDR.
No voy a detenerme a explicar este mecanismo, simplemente les digo que están dentro del núcleo, entonces se puede unir al núcleo porque es liposoluble y me da acciones genómicas, o se pueden encontrar en citoplasma. Aquí la vitamina entra pues por unas vacuolas ricas en lípidos y se une acá. Lo interesante es que tanto los receptores de la vitamina D como la expresión de 1-alfa-hidroxilasa se encuentra en múltiples sistemas, órganos y tejidos, como ustedes lo ven acá. Actúa en el sistema endocrino, por ejemplo en la paratiroides, en la tiroides, en el páncreas, en las glándulas suprarrenales, en la hipófisis. Se encuentran en todo lo que son las células y lo que son los músculos del sistema cardiovascular. Se encuentra en el sistema musculoesquelético completo. Se encuentra en el sistema gastrointestinal y hepático, todos los órganos, esófago, estómago, páncreas, intestino, hepatocitos. En el sistema renal, en el sistema reproductor femenino y masculino, ovarios, útero, testículos, etcétera, todo lo que son las células y órganos del sistema inmune. En el sistema respiratorio, en la piel, sistema nervioso central, neuronas, y en otros órganos como retina, tejido adiposo, mama, se puede expresar en células tumorales, en las parótidas y en los fibroblastos. Esto explica que la vitamina D tiene una acción multisistémica, o sea, se están descubriendo cada vez más y más funciones porque tiene sus receptores y su expresión de la enzima allí. Dentro de las acciones reconocidas están todo lo que es la regulación del sistema cardiovascular y la presión arterial, el aumento de la absorción de calcio en el intestino, todo lo que es la homeostasis mineral y ósea, disminución de la proliferación de células neoplásicas, aumenta todo lo que es la reabsorción y transporte de calcio a nivel tubular, y mire, me baja el sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, es un antihipertensor. Fuera de esto, induce la liberación de insulina y aumenta la viabilidad y función de las células beta. También regula todo el sistema inmune. Es un sensor para que la paratiroides secrete paratormona, porque si la vitamina D sube, pues la paratormona baja. Si la vitamina D baja, la paratormona sube. También, si está presente, pues influye sobre la síntesis de la vitamina D3 en la piel y tiene que ver todo que ver con la resistencia muscular. Pero como está involucrada con el calcio, y el calcio se necesita para todo el movimiento, pues está involucrada allí. A nivel de las neuronas, lo que hace es que me ayuda a la supervivencia, diferenciación y función de las neuronas, incluidas las dopaminérgicas. Y las dopaminérgicas están relacionadas con el estado de ánimo. Y también se ha visto que favorecen la fertilidad tanto masculina como femenina. Entonces tienen múltiples acciones. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones clínicas de la deficiencia? Pues primero tendríamos que hablar de qué es deficiencia, qué es insuficiencia. Entonces, empecemos por esto. Los resultados se pueden expresar en nanogramos por mililitro o en nanomoles por litro. Colombia utiliza más nanogramos por mililitro. Pero nosotros como bacteriólogos o los que trabajan en eso, a veces necesitamos hacer la conversión, pasar de nanogramos a nanomoles. ¿Cuál es el factor de conversión? 2.5. Entonces, si yo lo tengo en nanogramos por mililitro y lo quiero en nanomoles, multiplico por 2.5. Y si lo tengo en nanomoles y lo quiero en nanogramos, divido. Entonces, a nivel general, porque esos son muchos conceptos que vamos a ver ahora, pero a nivel general se considera deficiencia concentraciones en sangre menor a 20 nanogramos por mililitro, que equivalen a 50 nanomoles, insuficiencia entre 20 y 30, que nanogramos equivalen a 50 a 75 nanomoles, suficiencia mayor a 30, que es mayor a 75 nanomoles, y toxicidad mayor a 100 nanogramos por mililitro, que equivale a mayor a 250. La hipovitaminosis de vitamina D, la deficiencia de vitamina D, la hipovitaminosis, se está considerando una pandemia, porque mire, la deficiencia global es alrededor del 90%, teniendo Latinoamérica valores más bajos, hasta incluso un poco más altos, porque pueden estar entre 4 y 97. Y ustedes lo ven acá, por ejemplo, lo que es América, tiene cifras más bajas que lo que son estas de acá. Las cifras más altas o las regiones con mayor prevalencia son África, con un 59%, todo lo que es Asia, 58-60%, el Medio Oriente, por ejemplo, Rusia tiene 43-63%, Europa 40% y Australia 31%. Colombia no es ajena a esto. Entonces, un estudio publicado en el 2020 que se realizó en hombres y mujeres adultos, más o menos 1.300 personas,
reportó 14% de deficiencia y 29% de insuficiencia. Luego en el 2022 también se publicó un estudio, realizado solamente en mujeres de 18 a 49 años, y encontraron deficiencia de 24% e insuficiencia de 47%. Mire, subió con respecto a cuando lo hacemos en población general. Y en Bogotá, en el 2022, también se publicó un estudio, pero en niños. Entonces, ¿qué encontraron ellos? En niños y adolescentes se encontraron deficiencia del 38% e insuficiencia del 63%. Entonces, sí estamos en la misma línea de lo que están a nivel mundial. ¿Y cuáles son los grupos con mayor prevalencia? Las personas de piel oscura, ya vamos a mirar por qué, los adultos mayores, los niños y las mujeres con menopausia. Los síntomas asociados a la deficiencia pues son multisistémicos. Como los receptores están en varias partes, pues también la deficiencia tiene síntomas multisistémicos. Se ha asociado con depresión, esquizofrenia y Alzheimer, con problemas respiratorios, sistema respiratorio como asma, sibilancias, EPOC, con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, las dos, incluso con síndrome metabólico, a nivel de huesos con osteoporosis, raquitismo, osteomalacia. Se ha asociado con varios tipos de cáncer, porque recuerda que se puede expresar en células tumorales, ¿no? Especialmente lo que son mama, próstata y colon. También se ha visto asociada con el virus de la influenza, con infecciones por influenza, con tuberculosis, con problemas de mala absorción como la enfermedad de Crohn, con problemas autoinmunitarios como la esclerosis múltiple, la artritis reumatoide, e incluso ya se está reportando, ya se sabe, asociación con hipotiroidismo, especialmente con Hashimoto. En los músculos pues causa dolor, debilidad, también hipertensión, enfermedades cardiovasculares, y en la mujer embarazada, hipertensión arterial gestacional, diabetes gestacional y anemia. La vitamina D, por ser liposoluble, puede atravesar la placenta y es la única fuente exclusiva de vitamina D que tiene el feto. Entonces el feto depende de las concentraciones de vitamina D que tenga la madre, y se alcanzan niveles en la sangre del cordón umbilical entre el 75 y el 100% del valor de la madre. Si el niño no tiene suficiente vitamina D, pues puede tener complicaciones, tales como ser pequeño para la edad gestacional, un crecimiento intrauterino restringido, un ser un recién nacido de bajo peso, tener parto pretérmino o incluso muerte intraútero o muerte neonatal. Ya de una vez dada esta introducción general, nos vamos a lo que es la valoración por el laboratorio. Entonces, como ya vimos el metabolismo, lo primero que vamos a ver es qué se puede medir de todos esos analitos que vimos ahí. Entonces, se han descubierto más de 50 metabolitos de la vitamina D, pero solamente para algunos se han desarrollado procedimientos de medición. Entonces vamos a ver cuáles son. Primero tenemos la vitamina D3. Recuerden que la D3 se puede obtener por vía endógena, por acción del sol, o por vía exógena, por la dieta. Entonces, si yo la mido, voy a medir ambas vías. Lo que pasa es que no se mide de forma rutinaria y solo se ha reservado para casos de investigación. Y se puede hacer con estos métodos que son el LS-MS, que después les voy a explicar, pero es HPLC, acoplada a espectrofotometría de masas. Y el RIA. Podemos medir esto, recuerden que este es el metabolito hepático, el 25-hidroxivitamina D o calcidiol. Recuerden que puede venir de dos vías. Entonces yo puedo medir la que viene del D2, que solamente es de la dieta, o puedo medir el D3, que viene de la dieta y la vía endógena. Lo que pasa es que si yo mido estos dos por aparte, no son muy útiles. Lo que es útil es combinarlos ambos. ¿Qué se ha visto? Se puede medir por HPLC, por LS-MS y por inmunoensayos, pero lo que se ha visto con los inmunoensayos es que no son muy efectivos para distinguir si vienen de la D2 o si vienen de la D3. Tenemos la 25-hidroxivitamina D en total. Esta es la suma de estas dos. Entonces, en este momento es el mejor indicador de las reservas de vitamina del cuerpo. Y se puede medir por múltiples técnicas, por inmunoensayos, por quimiluminiscencia, por HPLC y por LS-MS. Podemos medir el metabolito que es de origen renal, calcitriol, que es el 1,25 de hidroxivitamina D3. Recuerden que tiene una vida media más corta, que aquí hay un error, es de 3 a 5 horas, perdón. Está reservada, entonces como esta vida media tan corta, está reservada solamente para
situaciones muy particulares, no se mide para todo el mundo, solamente para desórdenes heredados adquiridos de la vitamina D y el metabolismo del fósforo. Ahora hay que tener en cuenta que como ella es de origen renal, pues en los pacientes renales está disminuida. Podemos medir el ácido calcitroico, ¿se acuerda? El de degradación, el 24-25 dihidroxivitamina D. Esta solamente se reserva cuando yo voy a medir o cuando voy a investigar mutaciones de la enzima involucrada en su síntesis, que es la 24-hidroxilasa, porque la vitamina D también puede haber disminuciones por problemas genéticos, ¿no? Y lo mismo que como también es de origen renal, pues se encuentra reducida en enfermedad renal. Y el único método para medirlo es la LSMS. Podemos medir la proteína fijadora de vitamina D, la que la transporta. Esta proteína fijadora de vitamina D se medía mucho cuando se hacía el cálculo de la vitamina D libre por fórmula. Entonces, se medía la proteína fijadora, se medía la albúmina, se medía la vitamina y se calculaba. Se puede hacer por inmunoensayos y por LSMS, pero lo que se ha visto es que es mejor utilizar los inmunoensayos que utilizan anticuerpos monoclonales porque no están cercados por el genotipo. Podemos medir la 25-hidroxivitamina D libre, sería la mejor medición, porque recuerden que la hormona libre es la que es activa. Pero, ¿qué es lo que sucede? Podría ser el mejor biomarcador. El problema con ella es los métodos de medición. Entonces, en el momento existe solamente un método para hacer lo que es ultracentrifugación y no está disponible comercialmente. Ya hay 2 inmunoensayos, yo revisando encontré 2 inmunoensayos que ya pasaron las primeras etapas de prueba, y una es LSMS que está en desarrollo. Y no existen materiales de referencia ni programas externos de calidad para este metabolito. Y vamos con este que es el C3-CEPI25 hidroxivitamina D. Es un isómero, estas moléculas forman isómeros, este es un epímero. Entonces, en realidad su importancia clínica es incierta. No se sabe bien cómo actúa, pero lo que sí se ha visto es que más alta en lactantes y en menores de 1 año que en los adultos. Por eso se está investigando sobre esto y están considerando que si se cuantifica, sea solamente en muestras pediátricas, más no en muestras de adultos. Pero el problema que tiene este epímero es que si no se hace muy buena separación durante la medición, me da interferencia con la cuantificación. Y esto se mide por LSMS. Bueno, ya vimos que se puede medir, ahora vamos a ver qué se debe medir. Entonces, si yo quiero mirar el estado de la vitamina D, el mejor marcador, como ya les dije, es la 25-hidroxivitamina D total. O sea que incluye la suma de las dos. Esta refleja tanto la producción endógena como el consumo en la dieta. Me va a rastrear ambos. Como es inactivo, no es altamente regulado. Su concentración es relativamente alta en sangre en comparación con otros metabolitos, porque recuerden que se expresa en nanogramos por mililitro. Su vida media es relativamente larga, 3 semanas. Y lo más importante es esto. Es el único metabolito para el que se dispone de un método de referencia y un programa estandarizado de control de calidad. Para los demás metabolitos no existe hasta el momento esto, no hay método de referencia ni hay sistema de garantía de calidad. Podríamos medir también, y esto lo están mandando también los endocrinos a veces, como les digo, este se puede medir pero solamente en situaciones muy específicas. Es el 1,25 hidroxivitamina D. Como les digo, su media o calcitriol. Su vida media es muy corta, de 4 a 6 horas. Por lo tanto, no debe emplearse para evaluar el estado del sistema endocrino de la vitamina D. Solamente se reserva para situaciones particulares, como son desórdenes heredados o adquiridos de la vitamina D y del metabolismo del fósforo. Por ejemplo, raquitismo, pero por deficiencia de la 1-alfa-hidroxilasa. Defectos en el receptor, en el BDR. Y esto es importante porque casi que lo están usando es para esto. Se considera una prueba de segundo nivel para evaluar el sistema endocrino, pero en pacientes con enfermedad renal severa. ¿Qué es lo que pasa con este metabolito? Las pruebas. Entonces, primero que todo, falta un método de referencia, no hay. Se está postulando HPLC, se está postulando LSMS, pero no hay.
Falta estandarización del material de referencia, tampoco hay. Y existe una discrepancia cuando se usan inmunoensayos en la afinidad de los anticuerpos para reconocer si es de 2 o de 3, de cuál de las dos viene. Esto solamente para ocasiones especiales, particulares. Ahora, ¿cuándo se debe medir? No todo el mundo se debe someter a una prueba de screening, ahora no van a salir todo el mundo a medirse la vitamina D, ¿cierto? No todo el mundo, solamente se debe medir en personas con sospecha de riesgo de deficiencia o insuficiencia. Ya vimos que pues, está asociada con varias patologías, etc. Entonces, si hay una sospecha que puede haber riesgo, se debe medir. En enfermedad ósea metabólica establecida o que tenga el mayor riesgo de desarrollar esa condición. En diagnóstico diferencial de raquitismo y osteomalacia, por ejemplo, si los valores ya están menores a 10 nanogramos, ya hablamos de osteomalacia. Entonces, ahí es muy importante. Pacientes que estén siendo suplementados con vitamina D, pacientes con sospechas de hipervitaminosis o intoxicación, y en las embarazadas se debe medir en el primer trimestre del embarazo y repetir a las 8 semanas. Ahora, ¿cómo se puede medir? Entonces tenemos a nivel general dos tipos de métodos: métodos de inmunoensayo y métodos de detección física. Los inmunoensayos pueden ser radioinmunoensayos o RIA, inmunoensayos por quimiluminiscencia o CLIA, enzimoinmunoanálisis o EIA, e inmunoensayos de flujo lateral o LFIA. Y los de detección física son la cromatografía de alta presión o HPLC, que ahora también se llama de alta resolución, es lo mismo, y la espectrofotometría de masas en tándem acoplada a cromatografía líquida, que es la LCMS, y se está ensayando una LCMS con ionización por electrospray. Entonces vamos a hablar de los métodos para que ustedes sepan qué escoger cuando van a comprar un ensayo, ¿no? Entonces primero vamos con estos que son los métodos físicos. En esto voy a tratar de explicar muy rápidamente el fundamento de HPLC y LCMS para que después entiendan la diferencia con los inmunoensayos y cuáles son las ventajas y desventajas. Entonces, si yo hablo de HPLC, voy hasta aquí, hasta la columna de cromatografía líquida, pero si hago del LCMS me voy hasta acá. Entonces, ambos métodos necesitan que la muestra sea pretratada, es un problema, que hay que someterla a una filtración, hay filtros especialistas, generalmente se hace manual y requiere más cantidad de muestra. Esta muestra pretratada, este es el equipo, esta muestra pretratada se inyecta al equipo por un inyector de muestra. Como es una cromatografía, tiene fase líquida, que es un solvente, y la fase estacionaria, que está en la columna. Entonces, aquí van los solventes, y estos solventes, que son la fase líquida, llegan acá y se ponen en contacto con una bomba que genera presión para moverla. Por eso se llama de alta presión, HPLC, porque incluye presión. Entonces, esto genera un arrastre, se pone en contacto con el inyector de muestra, y esto todo es llevado hacia la columna de cromatografía líquida. Entonces, en la columna de cromatografía pues se lleva a cabo toda la separación con la fase estacionaria y la fase móvil. Si hiciéramos HPLC, llegamos hasta acá. Entonces, esto pasa al detector y se da un cromatograma. Si hacemos LCMS, que es el método de referencia, nos vamos hasta acá. Entonces, lo vamos a acoplar con espectrofotometría de masas. Pero la espectrofotometría de masas tiene una característica, y es que no utiliza muestra completa, sino utiliza iones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Lo que sale de la columna lo pasamos a una fuente de iones y vamos a bombardearla, impacto electrónico, bombardeamos la muestra con electrones para convertir esta muestra en iones. Entonces, esta muestra ionizada va al espectrofotómetro de masas. Allí, pues por relación entre carga, masa, etcétera, vamos a ir cuantificando, pasamos al detector y damos el producto, que es este, ¿no? Que se ven así los diferentes picos, y me dice no solamente cuánto hay, sino qué hay, y me lo muestra en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, esto es a grandes rasgos los métodos físicos. ¿Qué ventajas y desventajas tienen con respecto a la cuantificación de vitamina D? Ventajas: alta sensibilidad. Por ejemplo, la LCMS puede detectar hasta menos de 1 nanogramo por mililitro. Alta precisión. Excelente reproducibilidad. Un coeficiente de variación de 2 a 7 a 8%. Una cosa que tienen ellos es que estos solventes orgánicos que yo utilizo son muy fuertes. Entonces, hacen muy buena extracción, muy buena separación, permiten eliminar completamente las proteínas y los lípidos, incluida la proteína transportadora de la vitamina D.
Entonces lo que yo hago es que yo separo la proteína transportadora de la vitamina. Por eso el método de referencia en este momento es el LCMS. Y la última que se está ensayando, que es con electrospray, tiene algo adicional, es que permite medir las muestras con anticoagulante, porque los anticoagulantes se dan interferencia. Entonces esta me lo permite. ¿Cuáles son las desventajas? Si utilizamos HPLC, hay diversos metabolitos de la vitamina D que tienen un patrón similar de expresión. Entonces, si no se separan completamente, como debe ser en el paso de cromatografía líquida, me dan interferencia. Definitivamente el problema de esto es un alto costo. Entonces, esos instrumentos son muy costosos, tanto el instrumento como el mantenimiento. Y también requieren, como son tan específicos, acceso a agua, disolventes y productos químicos de alta calidad. Entonces, esto nos encarece muchísimo el análisis. Requieren mayor volumen de muestra porque hay que hacerle un pretratamiento. Entonces, aquí hay algo que es que el suero o plasma necesitan ser limpiados antes de ser analizados. Si te acuerdan el epímero, entonces si yo no separo adecuadamente el epímero, este epímero me va a dar interferencia con estos métodos. Y son más difíciles de automatizar. Casi todos tienen la parte de pretratamiento manual y el resto automatizado. Aunque también encontré revisando para esta charla que ya hay otros métodos también que están saliendo completamente automatizados, incluyendo la fase de pretratamiento. Vamos con los inmunoensayos. Entonces, ¿en qué se basa un inmunoensayo? Un inmunoensayo es simplemente una reacción antígeno-anticuerpo. Pero ¿quién es el anticuerpo? El anticuerpo es un anticuerpo monoclonal o policlonal que yo sintetizo contra lo que yo voy a medir, contra mi analito. En este caso vitamina D, pero podría ser un colesterol, una glucosa. Entonces, va a haber reacción antígeno-anticuerpo. Tenemos dos tipos de inmunoensayos que son competitivo y no competitivo. Entonces, ¿en qué consiste el competitivo? Yo tengo mi anticuerpo en la fase sólida y voy a poner a competir aquí a dos analitos, a dos antígenos. Uno que no está marcado, pues el que está en la muestra del paciente, y uno que sí está marcado, que es el que yo agrego. ¿Con qué marco? Puedo marcar con todo esto. Todos los inmunoensayos son de diferentes tipos. Puedo marcar con isótopos radioactivos, en cuyo caso sería RIA o IRMA. Puedo marcar con enzimas como la fosfatasa alcalina, que sería el EIA. Puedo marcar con compuestos fluorescentes, que sería el FIA. Puedo marcar con compuestos luminiscentes, que sería la quimiluminiscencia. Y puedo marcar con compuestos electroquimiluminiscentes, que sería el ECLIA. Entonces, tengo aquí esto y voy a poner a competir. ¿Quién gana la competencia? Pues el que esté en mayor concentración. Entonces yo puedo formar complejos anticuerpo-antígeno no marcado o anticuerpo-antígeno marcado. ¿Y qué es lo que hago yo? Leo la señal. Si es un isótopo, pues radioactividad. Si es fluorescencia, pues fluorescencia, etc. En este caso, la concentración del analito sí es inversamente proporcional a la señal. Tenemos el otro método que es el inmunoensayo no competitivo, o los famosos sándwich, que todo el mundo dice que es ELISA. No, la ELISA es un tipo, pero hay diferentes tipos. Entonces, un inmunoensayo no competitivo, aquí no va a haber competencia. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo aquí mi primer anticuerpo, el específico que yo sinteticé, lo pongo a reaccionar con mi analito, hay reacción antígeno-anticuerpo, y lo que hago es que agrego un segundo anticuerpo. Este segundo anticuerpo se une por otro lado y está marcado con cualquiera de estos que tenemos acá. Entonces, mi analito queda atrapado entre los dos, por eso se llaman tipo sándwich. Hay algunos que se llaman heterogéneos, entonces en el diseño, y son estos, que yo necesito separar algo. Por ejemplo, cuando estoy midiendo la hidroxivitamina D, 25, necesito separarla de su proteína transportadora. Entonces, ¿cómo hago esa separación? La hago de varias formas. Con precipitación fraccionada, que se puede hacer con sulfato de amonio, etanolo en frío o fosfotilenglicol. La puedo hacer utilizando partículas magnéticas. Entonces se une a una fase sólida, o lo puedo hacer por centrifugación. Para vitamina D se ha utilizado todo esto. Entonces todos estos inmunoensayos hay de todo. Competitivos, no competitivos, marcados con diferentes formas, con diferentes formas de separación, etc. Entonces, ¿qué ventajas y desventajas tienen? Son más fáciles de automatizar y de manejar que los físicos, y no necesito que haya mucho entrenamiento para manejarlo. Un tiempo de respuesta corto, son de bajo costo si los comparo con los otros equipos. Un bajo volumen de muestra porque no hay que hacer pretratamiento. Una correlación aceptable con el método de referencia que es el LCMS. Mire, ustedes lo que tienen que mirar es
cuando vayan a utilizar un monoensayo, miren que haya sido validado contra el método de referencia, que es el LCMS. Los RIA reportan menores coeficientes de variación inter e intraensayo, y los CLIA, las bioluminiscencias, son los que tienen mayor sensibilidad y especificidad. ¿Qué desventajas se han visto con los inmunoensayos? Primero, que tienen alta reactividad cruzada. ¿Se acuerdan del ácido calcitróico? Con el ácido calcitróico. Que pueden ser interferidos por los anticuerpos heterófilos y por los AMA, que son los anticuerpos antirratón tipo humano. Entonces, ¿qué tienen que mirar ustedes? Pues que su reactivo tenga bloqueadores para esto. Ahora, en cuanto a las estrategias utilizadas para liberar la vitamina de la proteína, que ya les dije que es por precipitación, por perlas, etc., lo que se ha visto es que tienen menos eficacia de disociación que los métodos físicos, porque recuerden que ellos utilizan unos solventes muy fuertes. Esos solventes tienen mayor poder de disociación. Mira que esto es tan interesante. Se han comparado los inmunoensayos contra el método de referencia. Cuando se comparan en pacientes sanos, en una corte de pacientes sanos, no hay grandes desviaciones en los resultados, pero sí se observan cuando se utilizan pacientes ya que tengan alguna patología o alguna condición fisiológica importante como el embarazo. Lo mismo, se han tomado las muestras y se hace medición de la misma muestra con diferentes inmunoensayos. ¿Y qué han encontrado? Una diferencia de hasta 20 nanomoles por litro. Esa es una desventaja que tienen. Que si yo no utilizo el mismo método, el mismo equipo para ir siguiendo al paciente, me va a ser muy difícil hacer la trazabilidad, porque sí hay diferencias. También siguen teniendo problemas en cuanto a la afinidad de los anticuerpos monoclonales, policlonales, para mirar si vienen de la D2 y de la D3. Y definitivamente los RIES pues ya están entrando en desuso porque es muy complicado manejar inmunofluorescencia. Entonces, que el desecho, radioactividad, perdón, que el equipo, que la persona tiene que estar protegida, etcétera. Entonces, todo esto. Bueno, vamos ahora a algunas consideraciones analíticas. Vamos con la fase preanalítica. Y empezamos con la recolección de las muestras. Entonces, las muestras que más se utilizan son plasma y suero, pero se prefiere el suero, porque los anticoagulantes pueden dar interferencias. Pero también se han identificado en otro tipo de muestras, como leche materna, orina, semen, líquidos cefalorraquídeo, líquido sinovial, cabello, saliva, biopsias de piel y músculo. Incluso yo encontré que están desarrollando una prueba en saliva, una POCT, están tratando de hacerlo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con esto? Lo que sucede con esto es que estas muestras, como no son tan frecuentes, pueden requerir un protocolo preanalítico específico que no está estandarizado. Y tampoco hay estandarización para ellas, ni de técnicas analíticas, ni de los programas de garantía de calidad externa. Por lo tanto, la muestra preferida sigue siendo suero. ¿Qué pasa con los anticoagulantes? Se puede usar heparina y EDTA, pero ellos sí pueden interferir con la medición, especialmente cuando se usan inmunoensayos. Entonces, si ustedes van a utilizar plasmas, lo que tienen que mirar es que su método haya sido validado para plasma. Pero si el método está validado solo para suero, no le voy a meter el plasma, porque no le va a dar el resultado como debe ser. La lipemia, la bilirrubina y las hemólisis también pueden presentar interferencias, especialmente con inmunoensayos. Vamos con la estabilidad. Mire, aquí hay algo muy interesante y es esto. La muestra sin pretratamiento, es decir, mientras la vitamina D esté unida a su proteína transportadora, es supremamente estable. Tan estable que algunos autores la han definido como sólida como una roca. Es decir, hay varios grupos de investigación que la han analizado, diferentes temperaturas, diferentes congelación, descongelación, etcétera, y han encontrado que es muy estable mientras no haya sido pretratada. Es estable a temperatura ambiente y refrigeración hasta 7 días, en congelación a menos 20 grados hasta 3 años, a congelación a menos 80 hasta 5 años, y la temperatura que la vamos a centrifugar no afecta los niveles. Y también se ha visto esto, hicieron ensayos con lo que se llaman las muestras olvidadas, que se quedó una muestra por ahí en el mesón. Entonces encontraron que era estable hasta 24 horas. Esta muestra también
puede ser sometida a diferentes ciclos de congelación y descongelación repetidos y no bajan los niveles. Pero si por algún momento, alguna casualidad, van a medir el calcitriol, el ácido calcitroico, ellos sí se bajan. Más a partir de los 3 ciclos de congelación y descongelación, comienza a bajar niveles. En cuanto a la luz, mientras usted la esté, como es estable, usted la tiene y la está procesando y todo esto, no necesita mantener en dial oscuro. Pero cuando la vaya a almacenar, sí debe almacenar en dial oscuro, porque se ha visto que se pueden producir disminuciones. La muestra pretratada, es decir, ya libre, que de pronto es un pretratamiento y guardó la muestra, ella sí tiene una estabilidad mucho menor. Por lo tanto, se deben medir en muestras frescas. Y sí es afectada por la hemólisis y la lipemia. Y se debe mantener siempre en diales oscuros todo el tiempo y almacenar a menos 70 grados centígrados. Otra cosa que ustedes deben mirar cuando vayan a utilizar los inmunoensayos o los ensayos es si es interferida por lipemia, por bilirrubina, etcétera, y a qué concentraciones está interferida. Ahora, hay variables que pueden interferir o que influyen sobre la concentración de la vitamina D en sangre y hay que considerarlas cuando estamos haciendo las mediciones y cuando hacemos la interpretación. Entonces, la primera es la edad. A medida que va incrementándose la edad, por ejemplo en los adultos mayores, ya los valores son más bajos, porque ellos disminuyen pues, la absorción intestinal, entonces disminuyen la absorción de calcio, disminuyen la proteína transportadora, se va perdiendo función renal, entonces por lo tanto el analito que se sintetiza allí se va perdiendo, se va bajando, etc. También el sobrepeso y la obesidad. Lo que se ha visto es que entre más alto sea el índice de masa corporal, más baja es la concentración sérica de vitamina de 25-hidroxivitamina D. ¿Por qué? No se ha elucidado por completo el mecanismo, pero sucede. Y efectivamente la cirugía bariátrica baja los niveles, ¿por qué? Porque se baja la parte de la absorción. Entonces se baja la parte relacionada con la absorción. Los hombres tienen niveles más altos que las mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres tienen menos depósitos de grasa. Entonces capturan menos vitamina D. Lo que es la forma como se tome la luz solar, como inciden los rayos de la luz del sol sobre la piel, es súper importante. Entonces, la latitud, la altitud, la estación influyen muchísimo. Se ha visto que la vitamina D baja durante el invierno y el otoño porque hay menos disponibilidad de luz solar. Lo mismo es diferente, y ustedes lo veían cuando yo les mostré la frecuencia, que es diferente que yo esté en zona ecuatorial y reciba los rayos del sol de forma directa, a que esté en otras zonas donde los recibo de manera diferente. Entonces, esto influye. Definitivamente el tiempo en que yo me exponga al sol, y no solamente el tiempo en que me exponga, sino el tipo de vestimenta que utilizo, porque puedo llegar a la playa en burka. Entonces, si llego a la playa en burka, ¿por dónde tomo el sol? ¿No es cierto? Entonces, el tipo de vestimenta y el uso de protectores solares pueden afectar la concentración de vitamina D. En las personas de piel oscura tienen niveles más bajos, entre un 30 a 40%, porque la melanina absorbe la luz solar y entonces no me deja sintetizar vitamina D de la misma forma. Entonces tienen más melanina, mayor adiposidad, pero a pesar de que ellos tienen concentraciones más bajas, su vitamina D es muy eficiente. Entonces no es que se estén fracturando, no, porque ellos tienen vitamina D eficiente, a pesar de que es más baja. El embarazo disminuye los niveles de vitamina D. ¿Por qué? Porque aumenta la proteína transportadora. Entonces hay más que está fijada, menos activa. Se puede medir por HPLC, por LCMS, por inmunoensayos, pero lo que se ha visto en las embarazadas es que los inmunoensayos pueden subestimar los niveles. Entonces aconsejan HPLC y el LCMS. Definitivamente, si una persona tiene daño hepático, pues va a bajar la síntesis de vitamina D porque recuerden que el calcidiol es hepático, ¿no? Entonces, se ha visto 64-92% de pacientes de deficiencia de vitamina D, en pacientes con daño hepático, independiente de la etiología del daño hepático. Lo que se ha visto es que a mayor gravedad, menores niveles de la 25-hidroxivitamina D. Y definitivamente la enfermedad renal pues está asociada con esto. El enfermo renal, como el riñón no está funcionando, pues no se sintetiza el calcitriol, no absorbe tampoco calcio en el intestino, etc. Entonces ellos tenemos muchos problemas relacionados con esto, pero con ellos lo que está en debate es el mejor marcador para seguimiento. Entonces,
¿Alguno considera estas variables cuando mide en el laboratorio? Entonces, eso es lo que falta. Y es lo que nos están diciendo las guías. Hay que hacer estudios, hay posibilidades de estudios de investigación con esto, en diferentes patologías, en diferentes condiciones clínicas, etc. Hay fármacos que pueden subir o disminuir las concentraciones de vitamina D. ¿Cuándo se suben? Cuando yo doy suplementos de vitamina D en grandes dosis, sobre médico del paciente. O cuando utilizo, por ejemplo, que se ha visto, se ha reportado que hay algunos suplementos que tienen valores más altos que lo que reportan en el inserto. O cuando me automedico. Entonces no me medí la vitamina D y me pongo a tomar como loco suplementos de vitaminas y termino causando una toxicidad. O por ejemplo hay medicamentos como este que tienen concentraciones muy altas, mayor a 800 unidades internacionales. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no lo manejo, sobremedico al paciente. ¿Y cuándo se disminuye? Pues en personas, se ha visto disminución en personas que toman anticonvulsivos, como el fenobarbital, la carbamazepina, la fenitoína, el valproato, en los glucocorticoides, los medicamentos que son antivirales, los antimicóticos, anticoagulantes, estatinas, colestiramina, la hierba de San Juan, que es una que se utiliza para problemas de estados de ánimo. También, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Pacientes que sean tratados con este tipo de medicamentos, hay que hacerles seguimiento de vitamina D, mediciones para ver cómo se están comportando. Vamos a lo que son los valores de referencia. Entonces, aquí tenemos un problema y es este. Los laboratorios clínicos proporcionan sus resultados con un rango de referencia. Y este rango de referencia, ¿cómo se ha establecido? Está entre los percentiles 2.5 y 97.5 de una corte de pacientes sanos. Pero ya vimos que se carece de mediciones estandarizadas, que hay el riesgo de numerosas condiciones clínicas que van asociadas a ello. E incluso en una misma condición clínica el valor puede variar en el tiempo. Que hay variables que influyen sobre los niveles séricos de vitamina D, ya los vimos todas esas variables. Entonces, ¿qué es lo que nos está, o qué es lo que se dice o lo que está establecido? Los resultados de 25-hidroxivitamina D no deben interpretarse sobre la base de ese dicho rango de referencia. Se deben interpretar sobre lo que se llaman puntos de corte clínicos. Y esos puntos de corte clínicos, ¿quién me los da? Los encontramos en las guías que son desarrolladas por las sociedades científicas. Entonces, por ejemplo, aquí les traigo, a nivel mundial, a nivel global está esto: toxicidad mayor a 250 nanomoles por litro, suficiencia entre 50 y 250, insuficiencia entre 30 y 75, y eficiencia menor a 50 a 25. Pero ¿qué observamos? Miren, como las condiciones de cada región son diferentes, pues estos cortes clínicos, estos puntos de corte clínico pueden variar. Entonces, porque, por ejemplo, aquí, Australia tiene suficiencia mayor o igual a 50, insuficiencia entre 30 y 49, miren, menor a los otros, y eficiencia menor a 29. Entonces, de acuerdo al sitio donde yo esté, pues lo que tengo que mirar son las vías que me competan. Ya vamos a terminar. Entonces, cuando yo si yo mido la 1,25-hidroxivitamina D, en este caso sí lo que se debe hacer es, se debe tener en cuenta son los intervalos de referencia específicos para el método, pero si mido esta. A nivel de este analito, los resultados están en picomoles por litro. En adultos sanos está entre por RIA, entre 43 y 168, por inmunoensayos entre 63 y 228, y por el SMS 59 a 159, pero la que viene de la vitamina D3. La que viene de la vitamina D2 tiene problemas, porque sus concentraciones son muy bajas, menor a 17 milimoles por litro. Entonces no hay ningún método sensible para esto. Y fuera de eso también hay metabolitos que puedan de reacción cruzada. Entonces lo que se debe medir, si se mide, es esto. Y en población pediátrica los niveles son más altos que en adultos. Hay valores entre 0 y 1 año que van entre 77 y 471. De 1 a 3 años entre 103 y 363, y mayor a 3 años entre 108 a 246. Bueno, ya para ir terminando con la parte de lo que es el laboratorio, hay una cosa que es muy importante y son los procedimientos de referencia, armonización y estandarización de ensayos.
Ustedes tienen que mirar que su método haya pasado por esto, el que estén utilizando. Entonces, el primer paso es la validación de la precisión de los métodos. ¿Cómo se hace? Con materiales de referencia estándar que nos da el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Entonces, las casas comerciales, los laboratorios que fabrican, pueden comprarlo directamente a estos o pueden utilizar unos programas externos de evaluación de la calidad. Tenemos dos programas externos de evaluación de la calidad que no son para los laboratorios clínicos, son para los fabricantes, que son el programa de estandarización de vitamina D, VDSP, que es de Estados Unidos, y el esquema de evaluación externo de la calidad, o SECAX, que es de Reino Unido. Existen en Estados Unidos lo que se llaman los CDC, que son los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Los CDC incluyen esto. Entonces, ¿qué es lo que hace el laboratorio, el fabricante? Envía, o sea, se va a escribir a uno de estos programas, ellos le envían muestras cada 4 meses, etcétera, hacen todos los programas, y ustedes deben mirar que su insert, que su kit, que su reactivo tenga certificado de competencia de rendimiento analítico. Entonces, ellos les dan un certificado de competencia de rendimiento analítico. Si quieren saber si su método está o no certificado, miren, acá está la página web. Aquí por esta página ustedes pueden entrar y encuentran todos los métodos que están certificados. Bueno, ahora sí ya vamos a hablar de lo que es la técnica McLuhan, que es la técnica que utiliza SNAIP. McLuhan tiene algo que es diferente a los otros y es que me combina dos métodos. Entonces me va a combinar quimiluminiscencia con inmunoensayo no competitivo o sándwich. ¿Qué es la quimiluminiscencia? Porque me cría qué es la quimiluminiscencia. Mire, la quimiluminiscencia se basa en esto. Yo tengo una molécula y yo la excito. Entonces el electrón sube hacia un nivel más alto de energía, se carga. Pero cuando se relaja, vuelve a un nivel más bajo de energía y cuando vuelve, suelta esa luz. Y esa luz se ve como luminiscencia. Y tenemos dos tipos de quimiluminiscencia, directa o de un paso, o indirecta o de 2 pasos. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Tenemos mi precursor quimiluminiscente, mi molécula, que es la que es capaz de hacer esto. Tengo que excitarla, entonces le agrego un oxidante y en presencia de cofactores y con un catalizador, lo que hago es que formo una molécula intermedia que está excitada. Puede pasar que ella, al relajarse directamente, emita el fotón y la luz. Es lo que se llama quimiluminiscencia directa o de un paso. Pero puede suceder que este intermediario no sea capaz de emitir el fotón y la luz. Entonces lo que hace es que coge su energía y se la pasa a un fluoróforo. Y este fluoróforo es que al relajarse es el que emite el fotón y la luz. Y tenemos aquí el ensayo de tipo sándwich que ya se los expliqué, que los anteriores casi siempre son marcados con enzimas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces tenemos la proteína, la vitamina D, unida a su proteína transportadora. Tenemos que separarla. Entonces, ¿cómo la separamos? Pues con perlas magnéticas. Recuerden que ya les explicaba que las perlas magnéticas se pueden usar para separación. Entonces agrega el buffer, las perlas magnéticas nano. Las perlas van unidas al primer anticuerpo. Pongo a reaccionar con la muestra, con esto, entonces como aquí está la vitamina D ya separada, entonces se va a unir acá. Y me forma el primer complejo antígeno-anticuerpo. Y agrego el segundo anticuerpo. O sea, aquí formamos el sándwich. Pero este segundo anticuerpo tiene la característica de que está marcado con una molécula que se llama ADI, que es el amino butil etil isoluminol, es un derivado del luminol. ¿Ustedes han visto CSI? Porque es que la sangre florece cuando la pongo en contacto, es con luminol y le echo, esa es una quimiluminiscencia, reacciona con la hemoglobina. Entonces, esta molécula lo que tiene de diferente a otras es que da una luminiscencia muy rápida. Es una luminiscencia que se llama flash, en 3 segundos. Entonces, lo primero que hago es que formo la molécula y luego si aquí entro ya a lo que yo les expliqué, a excitar y vamos a agregar el peróxido para excitar, el hidróxido de sodio en 2 pasos, es una luminiscencia en 2 pasos. Esto se necesita porque esta molécula tiene que estar en medio alcalino. Y vamos a tener la luminiscencia, que es, como les digo, en 3 segundos. Se expresa como unidades relativas de luminiscencia, pero como el reactivo lleva unos calibradores, se hace una curva, y esto lo vamos a expresar en nanogramos por mililitro.
¿Qué ventajas tiene este método? Pues que reduce el tiempo de reacción, miren, 3 segundos, da la quimioluminescencia, mejora la sensibilidad por la utilización de lo que son las perlas, entonces separa mejor. Reduce significativamente las discrepancias inter- y intraensayo. Cuando se han hecho los ensayos comparándolo con el SMS han tenido muy buena correlación y tiene una alta sensibilidad para el límite de cuantificación, que es inferior a 1.5. También este método no tiene interferencias por bilirrubina, menor a 20 miligramos por decilitro, por hemoglobina menor a 200, otros triglicéridos menor a 549. Y algo importante, tiene la certificación. Miren, aquí está, desde el 2019, mira, aquí está. Certificado por el CDC y por el método estandarizado. Si lo comparamos con otras metodologías, aquí no vamos a decir cuáles son estos laboratorios, simplemente colocamos ABCDE. Y miren, este es un método no competitivo, miren, estos son métodos competitivos, este es mejor. Y el primer resultado, más rápido que algunos, el nivel más bajo, mire 10, menor que otros. Puede utilizar su aeroplasma, está validado para los dos. Su precisión es buena, es menor o igual a 6.83, un límite de blanco de 0.050, que es bueno. Límite para detección entre de 0.500, un límite de cuantificación de 1.500 y un rango lineal que está entre 1.50 y 150 nanogramos por mililitro. Bueno, ahora ya para terminar, vamos a algunas declaraciones de consenso que se me hicieron importantes para lo que es la parte del laboratorio, de los métodos. Entonces, hay un consenso que se llevó a cabo en el 2020, que fue la segunda conferencia internacional sobre controversias en vitamina D. ¿Qué es lo que dicen ellos? Dicen que al momento los datos son insuficientes, los que existen, son insuficientes para definir umbrales de estado de vitamina D bajo o alto, con algún grado de certeza debido a que faltan mediciones estandarizadas en la investigación de la vitamina D. También dicen que definitivamente se debe definir el estado de vitamina D utilizando la 25-hidroxivitamina D, la total, ¿no? Con una metodología estandarizada de última generación. Si yo soy investigador, porque de pronto a ustedes ya les quedaron, ay, en mi laboratorio tengo tantas muestras, podría hacer un ensayo de investigación. En embarazadas, vamos a sacar valores de referencia colombianos para embarazadas, para toda esta cantidad de patologías, ¿no? Entonces, ellos dicen, si yo voy a hacer investigación y a publicar mis datos, pues mis ensayos deben estar estandarizados o alineados con el método de referencia. Ahora, miren, esto es lo que nos están diciendo todos, que en este momento se necesita investigación, se necesitan estudios, se necesitan datos que me documenten la 25-hidroxivitamina D en diferentes entornos. Por ejemplo, en pacientes embarazadas, en pacientes en hemodiálisis, en pacientes con otro tipo de patologías, pero siempre con un método estandarizado para la condición fisiológica que se estudia. Y a los fabricantes les dicen que deberían desarrollar ensayos que tengan una capacidad comparable para medir con precisión 25-hidroxivitamina D2 y D3 en diferentes circunstancias clínicas. Y la IPCC, la Federación Internacional de Química Clínica, sacó también unas recomendaciones en el año 2021. Ellos se van mucho con la proteína transportadora. Entonces, lo que nos dicen es que para la medición de la proteína transportadora se deben utilizar inmunoensayos con anticuerpos policlonales, porque son los que, ya que nosotros podemos mostrar la actividad específica de genotipo. Para ellos es una prioridad la estandarización de la proteína transportadora. Pero para ello pues se debe hacer, y lo que dicen es pues, establecer un procedimiento de medición de referencia y también desarrollar materiales de referencia internacionales. También nos piden que se desarrolle un método de referencia para la 25-hidroxivitamina D libre, que sería genial poderla medir libre, ¿no? Directamente. Definitivamente no se recomiendan ellos el uso de ecuaciones para determinar la vitamina D libre de forma rutinaria, ecuaciones no. Entonces esas ecuaciones pueden tener bastantes interferencias, ¿no? Y tampoco recomiendan la medición directa de la vitamina D libre en la rutina, siempre y cuando no se tenga un método de referencia. Y por último,
piden investigar si los niveles de los metabolitos libres reflejan mejor los puntos finales clínicos que sus concentraciones totales. Entonces, bueno, con esto termino mi presentación. Muchas gracias y hay bibliografía consultada que les sirve pues de ayuda para todo lo que es vitamina D y laboratorio. Entonces, muchas gracias y no sé si tengan preguntas.